Un caballero desterrado 2 veces por su propio rey. Un guerrero que sirvió tanto a señores cristianos como musulmanes. Un estratega militar que conquistó la ciudad más próspera del Levante español y estableció su propio principado independiente. Esta es la historia real de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, el mercenario medieval que se transformó en el héroe nacional más grande de España. Hoy descubriremos la verdad histórica detrás del mito. Cómo un joven de baja nobleza burgalesa ascendió hasta convertirse en príncipe de Valencia, por qué luchó para musulmanes contra cristianos y para cristianos contra musulmanes, y cómo su vida real fue 1000 veces más fascinante que cualquier leyenda. Porque la historia verdadera del Cid no necesita inventos épicos, sus hazañas reales superan cualquier ficción. México.com. Pero antes de sumergirnos en esta extraordinaria historia donde un solo hombre desafió reyes, derrotó imperios y forjó su propio destino en una época de caos y guerra, si te fascina conocer las vidas reales de los grandes guerreros que cambiaron la historia, suscríbete al canal y dale like a este video. Tu apoyo nos permite seguir explorando estas historias donde los hechos reales superan la ficción. Bienvenidos a la vida del hombre que vivió entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno, y que por eso mismo se convirtió en leyenda. Rodrigo Díaz nació en Vivar, una pequeña aldea situada a 10 kilómetros al norte de Burgos en el Valle de Ubierna. La fecha exacta de su nacimiento es incierta, como ocurre con la mayoría de personajes medievales. Los historiadores debaten entre fechas que oscilan desde 1041 hasta 1057, aunque el consenso actual sitúa su nacimiento entre 1045 y 1050. El investigador Gonzalo Martínez Díez propone que probablemente nació en 1048. Era hijo de Diego Laínez, un hidalgo castellano de baja nobleza, descendiente del legendario Laín Calvo. Cuando Rodrigo tenía aproximadamente 15 años, su padre murió, y el joven quedó bajo la tutela del rey Fernando I de Castilla y León. Este hecho marcó definitivamente su destino. Fue educado junto al infante Sancho, hijo primogénito del rey, con quien desarrolló una amistad que duraría años. La educación de Rodrigo fue completa para un joven noble de su época. No solo se instruyó en el arte de la guerra y la equitación, sino que también recibió formación en letras y leyes en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Este conocimiento jurídico le sería extremadamente útil en su vida adulta, permitiéndole representar al monasterio en litigios legales y participar en misiones diplomáticas para Alfonso VI. En 1063, Rodrigo tenía aproximadamente 23 años cuando participó en lo que sería su primera gran hazaña documentada. Los reinos de Castilla y Navarra disputaban la propiedad de varios castillos fronterizos en los montes de Oca y Pazuengos. Para resolver el conflicto sin una guerra total, ambos monarcas acordaron un combate singular entre sus mejores caballeros. Rodrigo Díaz representó con acento agudo a Castilla enfrentándose al experimentado caballero navarro Jimeno Garcés. La victoria del joven castellano no solo otorgó a Castilla la propiedad de los territorios disputados, sino que le valió el apelativo que lo acompañaría el resto de su vida: campidoctor o campeador, que significa vencedor de batallas o aquel que lucha en la vanguardia. Al año siguiente, en 1067, tras vencer al rey moro Muqtadir en combate, la crónica hebrea de José ben Zadik de Arévalo lo nombró por primera vez como Cidi-Ru Díaz. En hebreo, Sidi equivale a mi señor, expresión que sus vasallos de frontera adoptarían desde entonces. Aunque el término Cid deriva del árabe Sidi señor, un tratamiento de respeto que probablemente comenzó a usarse cuando sirvió en la taifa de Zaragoza entre 1081 y 1086, o más probablemente tras conquistar Valencia en 1094. Cuando el rey Fernando I murió en 1065, dividió su reino entre sus 5 hijos según la tradición castellano-leonesa. A Sancho le correspondió Castilla, a Alfonso el reino de León, a García el de Galicia, mientras que sus hijas Urraca y Elvira recibieron importantes señoríos y el infantazgo de varios monasterios. Esta división desató una guerra fratricida que marcaría profundamente la vida de Rodrigo Díaz. Como hombre de confianza del nuevo rey Sancho II, quien lo nombró alférez real, portaestandarte y comandante militar, Rodrigo participó activamente en las campañas militares de su señor. Las batallas de Llantada el 19 de julio de 1068 y Golpejera en 1072 fueron victorias decisivas de Sancho II contra su hermano Alfonso VI. En Golpejera Alfonso fue completamente derrotado y se vio obligado a buscar refugio en la corte musulmana de Toledo, donde el rey Al-Mamún le ofreció asilo. Sancho II había logrado reunificar los territorios de su padre bajo una sola corona. Sin embargo, no pudo disfrutar mucho tiempo de esta victoria.
A finales de 1072, durante el asedio de Zamora, ciudad que apoyaba a su hermana Urraca, el rey fue asesinado por Bellido Dolfos, un noble leonés, el 7 de octubre. Ante el magnicidio de Sancho II, muchos caballeros sospecharon de una conspiración. Alfonso VI, el hermano derrotado que estaba exiliado en Toledo, regresó rápidamente para ocupar el trono. Sin embargo, los rumores sobre su posible participación en el asesinato de Sancho y sus conocidos amores incestuosos con su hermana Urraca generaron desconfianza entre los vasallos castellanos. La leyenda del siglo XIII afirma que Rodrigo Díaz, actuando como alférez, fue el encargado de tomar juramento de expurgación a Alfonso VI en la iglesia de Santa Gadea o Ágata en Burgos, antes de reconocerle vasallaje, según contemplaba el fuero juzgo. Este episodio, conocido como la Jura de Santa Gadea, supuestamente le granjeó la enemistad del nuevo monarca. Sin embargo, los documentos históricos contradicen esta leyenda. No existe evidencia contemporánea de que nadie solicitara tal juramento a Alfonso VI. Al contrario, Rodrigo Díaz se integró regularmente en la corte del nuevo rey, quien demostró confiar en él nombrándolo juez en una serie de disputas con Asturias en 1075. Además, aproximadamente en 1074, Alfonso VI arregló el matrimonio de Rodrigo con Jimena Díaz, una noble leonesa que era prima tercera del propio rey, y según investigaciones recientes, también sobrina segunda de Rodrigo por parte paterna. Este matrimonio de alto rango político demuestra que, al menos inicialmente, existía una relación favorable entre el campeador y Alfonso VI. La buena relación entre Rodrigo y Alfonso VI se deterioró drásticamente en 1081. El campeador lideró una expedición no autorizada a tierras toledanas que puso en grave peligro las delicadas negociaciones que Alfonso estaba llevando a cabo para obtener la emblemática ciudad de Toledo. Esta acción provocó la ira del rey, quien desterró a Rodrigo Díaz de Castilla y confiscó todas sus posesiones. Para un noble medieval, el destierro era una de las peores desgracias imaginables. Significaba perder tierras, ingresos, protección legal y estatus social. Acompañado de su mesnada, un pequeño ejército personal de aproximadamente 300 caballeros leales, Rodrigo se convirtió en un exiliado buscando un nuevo señor al cual servir. Primero intentó ofrecer sus servicios en Barcelona, donde gobernaban los condes Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Sin embargo, ambos hermanos rechazaron acogerlo en su corte, posiblemente porque implicaría la eventualidad de luchar contra Alfonso VI, aún reconocido como legítimo rey. Ante este rechazo, Rodrigo consideró buscar el apoyo de Sancho Ramírez de Aragón, pero finalmente decidió no hacerlo. Es posible que la participación del campeador en batallas anteriores donde había muerto el padre del rey aragonés, influyera en esta decisión. Rechazado por los señores cristianos, Rodrigo tomó una decisión que no era inusual para caballeros medievales en su situación: ofrecer sus servicios a un rey musulmán. Las cortes musulmanas frecuentemente ofrecían refugio a nobles cristianos caídos en desgracia, y viceversa. El campeador se dirigió a Zaragoza y se puso al servicio del rey Al-Muqtadir, gobernante de una de las taifas más prósperas de Al-Ándalus. Cuando Al-Muqtadir murió poco tiempo después, dividió su reino entre sus dos hijos. Yusuf al-Mutamín recibió el reino de Zaragoza, protegido por Rodrigo y su mesnada castellana, mientras que Al-Mundir al-Jayib heredó Lérida, Tortosa y Denia, apoyado por Berenguer Ramón de Barcelona y Sancho Ramírez de Aragón. Esta división creó un conflicto en el que Rodrigo luchó brillantemente para su nuevo señor. En 1082, venció a Berenguer Ramón II en la batalla de Almenar. 2 años después, cerca de Morella, derrotó simultáneamente a Al-Mundir y al rey aragonés Sancho Ramírez en 1084. Fue durante este período al servicio del rey de Zaragoza, cuando Rodrigo recibió el sobrenombre que lo haría inmortal, Cid, derivado del vocablo árabe Sid o Sidi, que significa señor. Los musulmanes y mozárabes comenzaron a referirse a él como Rodrigo el Campeador o Rudrik al-Cambillatur en las fuentes árabes. En 1086 ocurrió un evento que cambiaría el panorama de la península ibérica: el desembarco de los almorávides. Este poderoso imperio norteafricano, fundado por bereberes saharianos, había sido llamado por los reyes de Taifas para detener el avance cristiano. El 23 de octubre de 1086, en la batalla de Sagrajas, también conocida como Zayaca, Alfonso VI sufrió una devastadora derrota frente al emperador almorávide Yusuf ibn Tasufín. La amenaza almorávide era existencial para los reinos cristianos. Los almorávides eran guerreros disciplinados, feroces y fanáticamente religiosos, completamente diferentes de los refinados reyes de Taifas.
Utilizaban grandes escudos de piel de hipopótamo, luchaban en formaciones compactas y sus tambores de guerra infundían terror en los ejércitos enemigos. Esta derrota propició la reconciliación entre Alfonso VI y Rodrigo Díaz. El rey necesitaba a sus mejores comandantes militares, y el campeador era sin duda uno de los más capaces. Rodrigo regresó al servicio del rey castellano-leonés, recibiendo importantes dominios en Castilla como compensación. De común acuerdo con Alfonso VI, el Cid partió hacia el Levante peninsular entre 1087 y 1089. Su misión era proteger los intereses castellanos en la región, haciendo tributarios a los monarcas musulmanes de las taifas de Albarracín y Alpuente, e impidiendo que Valencia, gobernada por Alcadir, aliado de los castellanos, cayera en manos de Almundir y Berenguer Ramón II. Sin embargo, la reconciliación entre Alfonso y Rodrigo fue efímera. En 1089, una nueva disputa provocó el destierro definitivo del campeador de Castilla, acusado de traición por el rey. Las fuentes históricas no detallan exactamente qué causó esta segunda ruptura, pero fue irreversible. Esta vez, Rodrigo decidió regresar al Levante para actuar en su propio interés. Se convirtió en protector del rey musulmán Alcadir de Valencia y derrotó una vez más a Berenguer Ramón II en la batalla de Tébar en 1090. El Cid comenzaba a forjar su propio señorío independiente, sin responder a la autoridad de rey alguno. En octubre de 1092, mientras el campeador estaba ausente de Valencia, un grupo de nobles valencianos liderados por el cadí Jafar ibn Abdallah ibn Yahaf, se reunieron secretamente y acordaron pedir ayuda al general almorávide Muhammad ibn Isa para derrocar a Alcadir, considerado demasiado sumiso ante el Cid. La conspiración tuvo éxito. Alcadir fue capturado cuando intentaba huir disfrazado de mujer, ejecutado el 28 de octubre de 1092, y su cabeza fue paseada por la ciudad. Ibn Yahaf se proclamó gobernador de Valencia bajo jurisdicción almorávide. Cuando el Cid regresó con sus fuerzas, Ibn Yahaf, temiendo la venganza, expulsó a las tropas almorávides y decidió rendirle homenaje, con la condición de que no entregase la ciudad a los norteafricanos. Rodrigo lo mantuvo temporalmente en el gobierno, pero la traición y el asesinato de su protegido Alcadir no quedarían sin castigo. Rodrigo Díaz decidió entonces emprender la conquista de Valencia para establecer su propio principado. Comenzó el asedio a finales de 1093, estableciendo su base de operaciones primero en el Puig, donde fortificó el castillo y fundó un poblado que originaría el pueblo actual. La estrategia del Cid fue magistral y brutal. Desde su campamento en la zona de Mestalla, bloqueó completamente la ciudad, arrasó sistemáticamente la huerta valenciana, destruyó acequias y molinos, e hizo inhabitable los arrabales. Esta guerra de desgaste tenía como objetivo quebrar la moral y los suministros de los sitiados. Los valencianos salieron por la puerta de Roteros para entablar batalla, pero fueron obligados a retirarse. El Cid tomó el arrabal de Roteros y estableció guarnición. Algunos cristianos que vivían dentro de Valencia salieron a vivir a los arrabales controlados por Rodrigo. El cerco se prolongó durante 19 meses. El Cid utilizaba no solo la fuerza militar sino también la guerra psicológica. Hacía circular rumores de que el rey Alfonso VI vendría en su ayuda con un gran ejército, lo que desmoralizaba tanto a los defensores como a los posibles refuerzos almorávides. Durante el asedio, Ibn Yahaf intentó obtener ayuda del emperador almorávide Yusuf ibn Tasufin, pero el ejército norteafricano comandado por Abu Bakr ibn Tashfin se retiró sin luchar, dejando a los valencianos a su suerte. La ciudad, hambrienta y sin esperanza de socorro, finalmente capituló. El 17 de junio de 1094, Rodrigo Díaz entró triunfalmente en Valencia. Las capitulaciones permitían quedarse a vivir a los musulmanes que quisieran, pagando un diezmo. El resto tendría libertad de marchar con sus pertenencias. Rodrigo tomó posesión del Alcázar e izó su bandera en la torre más alta de la ciudad. En los documentos oficiales se tituló Príncipe Rodrigo el Campeador. Mandó llamar a su esposa Jimena y sus 3 hijos, instalándolos en el Palacio de Valencia. El Cid estableció un gobierno notable por su pragmatismo. Aunque promovió la restauración del culto cristiano, también renovó la mezquita para los musulmanes. Acuñó moneda propia, se rodeó de una corte oriental con poetas árabes y cristianos, y administró justicia de manera equilibrada. Organizó magníficamente la vida en la ciudad, creando un señorío próspero e independiente. Sin embargo, Ibn Yahaf, el traidor que había asesinado a Alcadir, no escapó a la justicia del Cid. Fue ejecutado mediante la quema viva, un castigo que Rodrigo aplicó tanto como venganza personal, como siguiendo una costumbre islámica para traidores. Con el fin de asegurar las rutas del norte de su nuevo señorío,
Rodrigo forjó una alianza con el nuevo rey de Aragón, Pedro I, y tomó el castillo de Serra y Olocau. Su principado valenciano comenzaba a consolidarse como una entidad política real, pero los almorávides no podían tolerar que un príncipe cristiano independiente controlara Valencia. Para ellos era una humillación inadmisible. En agosto de 1094, el emperador Yusuf ibn Tasufín reunió un ejército masivo, estimado en más de 30.000 hombres, bajo el mando de su sobrino Muhammad ibn Tasufín. Este enorme ejército desembarcó en la península entre el 16 y el 18 de agosto. Al pasar por Granada, se les unieron tropas del gobernador almorávide de la provincia y del antiguo ejército regular de la taifa zirí. Probablemente también se sumaron fuerzas de Lérida y Tortosa. A mediados de septiembre el ejército almorávide sitió Valencia. El Cid estaba en clara inferioridad numérica, pero utilizó su genio estratégico para nivelar la situación. Primero, para evitar la traición interna, confiscó todas las armas y objetos de hierro de la población musulmana y expulsó de la ciudad a todo sospechoso de simpatizar con los almorávides. También hizo salir a las mujeres e hijos de los musulmanes hacia el campamento enemigo, un procedimiento habitual para mantener solo combatientes en la ciudad. Durante una semana soportó el asedio mientras aplicaba guerra psicológica. Difundió rumores de que Alfonso VI vendría con un gran ejército de refuerzo. Esta propaganda causó la deserción de varios cuerpos almorávides, dejando sin cercar el sur y sudoeste de Valencia. El 21 de octubre de 1094, el Cid decidió atacar. Salió de madrugada por las puertas del sur, la puerta de Baitala, con el grueso de su ejército, dando un amplio rodeo para situarse tras la retaguardia del campamento enemigo. Cuando lanzaron el ataque desde aquel punto, a los almorávides les pareció que efectivamente llegaban los refuerzos de Alfonso VI. Simultáneamente, un pequeño contingente de caballeros salió de Valencia para atacar la vanguardia almorávide, provocándolos a combatir. Los almorávides, pensando que el verdadero ataque venía del frente, dejaron desguarnecida su retaguardia justo cuando el grueso del ejército del Cid los golpeaba por la espalda. La táctica fue perfecta. El ejército almorávide entró en pánico y huyó en desorden. Fue su primera gran derrota en España, y demostró que no eran invencibles. El Cid obtuvo un botín extraordinario en riquezas, caballos y armas. Más importante aún, aseguró definitivamente su control sobre Valencia. Tras la victoria de Cuarte, el Principado del Cid experimentó 5 años de relativa paz y prosperidad. Rodrigo consolidó su dominio territorial conquistando plazas fuertes importantes. En 1097 tomó Almenara, y en 1098 conquistó Murviedro, la actual Sagunto, cerrando así las rutas del norte y fortaleciendo las defensas de su señorío. El Cid estableció relaciones diplomáticas con otros reinos cristianos mediante alianzas matrimoniales estratégicas. Sus hijas fueron casadas con príncipes de alto rango. Una con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona, quien sería padre de García Ramírez el Restaurador, rey de Pamplona, y otra con Ramón Berenguer III de Barcelona. Estos matrimonios cumplían una función política vital. Legitimaban al Cid como igual entre los reyes cristianos y creaban una red de alianzas que protegía su principado. Los versos del Cantar de Mio Cid que afirman hoy los reyes de España sus parientes son: a todos alcanza honra por el que en buen hora nació eran históricamente ciertos. García Ramírez el Restaurador fue nieto del Cid y rey de Pamplona, y Alfonso VIII de Castilla era tataranieto del campeador. El dominio del Cid sobre Valencia se caracterizó por un gobierno eficiente que supo equilibrar los intereses de las comunidades cristiana y musulmana. Fomentó la repoblación, consagró la Catedral de Santa María, acuñó moneda, y convirtió a Valencia en un centro próspero que rivalizaba con las principales ciudades de la península. En 1097, el Cid sufrió el golpe más devastador de su vida. Su único hijo varón, Diego Rodríguez, fue enviado a luchar junto a Alfonso VI contra los almorávides. En la batalla de Consuegra, las tropas cristianas fueron completamente derrotadas, y Diego perdió la vida en el combate. La muerte de su heredero varón fue una tragedia no solo personal sino dinástica. Significaba que el señorío valenciano no tendría continuidad masculina directa. Todo el trabajo de Rodrigo, todas sus conquistas, quedarían en manos de sus hijas y sus yernos tras su muerte. Este golpe afectó profundamente al Cid, quien ya tenía más de 50 años. Sin embargo, continuó gobernando Valencia con la misma energía, sabiendo que debía asegurar el futuro de su esposa e hijas. Rodrigo Díaz de Vivar murió en Valencia entre mayo y julio de 1099. Según Gonzalo Martínez Díez, la fecha más probable es el 10 de julio,
aunque Alberto Montaner Frutos se inclina por Mayo debido a la coincidencia de dos fuentes independientes que datan su deceso en este mes: el linaje de Rodrigo Díaz y las crónicas alfonsíes. Su muerte planteó un problema inmediato. ¿Quién defendería Valencia sin el genio militar del Cid? Su esposa Jimena Díaz heredó el señorío e intentó mantenerlo. Alfonso VI, reconociendo finalmente el valor estratégico del campeador, envió tropas para ayudar a defender la ciudad. Sin embargo, sin el Cid, la situación era insostenible. Los almorávides renovaron sus ataques con ferocidad. En 1102, después de 3 años de lucha, Alfonso VI tomó la decisión de evacuar Valencia. La población cristiana fue trasladada a otras ciudades castellanas, y Valencia volvió al dominio musulmán. Antes de abandonar la ciudad, las tropas cristianas llevaron consigo el cuerpo del Cid. Fue enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos, junto a su esposa Jimena, quien moriría poco después. Allí reposarían durante siglos hasta que, en el siglo XX, sus restos fueron trasladados a la Catedral de Burgos, donde permanecen hasta hoy. La figura histórica de Rodrigo Díaz de Vivar es fascinante precisamente porque no encaja en los moldes simplistas de héroe nacional o campeón de la Reconquista. El Cid real fue un noble pragmático que luchó por su propio beneficio y supervivencia en una época de extrema complejidad política. Sirvió tanto a señores musulmanes como cristianos sin aparente conflicto moral. Al servicio del rey de Zaragoza, luchó contra reyes cristianos de Aragón y condes de Barcelona. Al servicio de reyes cristianos combatió contra musulmanes. Y finalmente, actuando por su propia cuenta, estableció un señorío independiente donde convivían cristianos y musulmanes. Las fuentes árabes contemporáneas, aunque generalmente hostiles, reconocen su extraordinaria capacidad militar y política. Ibn Bassam, historiador del siglo XII, admite las capacidades bélicas del Cid, aunque lo critica duramente. Lo llaman tajilla, tirano, laín, maldito, o kalbaladu, perro enemigo, pero no pueden negar su efectividad. Los historiadores modernos han caracterizado al Cid como un actor fronterizo o incluso como un mozárabe, por su capacidad de navegar entre los mundos cristiano y musulmán. El investigador David Porrinas González lo describe como un señor de la guerra medieval, un mercenario brillante que supo aprovechar el caos de su época. El Cid fue el único señor cristiano o musulmán que derrotó en batalla campal al poderoso ejército almorávide en 2 ocasiones durante sus primeras décadas en la península. Y lo hizo porque era un híbrido perfecto. Conocía las tácticas cristianas y musulmanas, entendía ambas culturas, y podía anticipar las estrategias de ambos bandos. La transformación del Rodrigo histórico en el Cid legendario comenzó poco después de su muerte. En 1148, apenas 50 años tras su fallecimiento, el poema de Almería ya lo presenta envuelto en una aureola legendaria, afirmando que nunca fue vencido en batalla. La Historia Roderici, escrita en latín hacia 1190, es el texto más antiguo dedicado exclusivamente al Cid. Aunque contiene algunas exageraciones, es relativamente fiable históricamente. Su propósito era exaltar las cualidades guerreras del campeador, como indica su incipit. Aquí empiezan las hazañas de Rodrigo el Campeador. Pero la obra que inmortalizó definitivamente al Cid fue el Cantar de Mio Cid, poema épico anónimo compuesto hacia 1200. Esta obra maestra de la literatura española mezcla hechos reales con invenciones poéticas, creando el mito del héroe perfecto, valiente, leal, cristiano ejemplar y padre amoroso. El Cantar inventa personajes completamente ficticios, como los infantes de Carrión, elimina o minimiza episodios incómodos como el servicio del Cid a musulmanes, y añade elementos legendarios como las espadas Tizona y Colada. Las espadas, aunque mencionadas en el Cantar y en posteriores tradiciones, no aparecen en ninguna fuente contemporánea al Cid. La tizona que actualmente se exhibe en el Museo de Burgos ha sido objeto de estudios metalúrgicos, aunque algunas investigaciones sugieren que podría datar del siglo XI, lo que la haría contemporánea del Cid. Su empuñadura fue reemplazada en época renacentista. No existe prueba definitiva de que esta espada fue empuñada por Rodrigo Díaz. Lo mismo ocurre con la colada, conservada en la Real Armería de Madrid. La hoja está datada en el siglo XIII, 2 siglos posterior al Cid, y la guarnición del siglo XVI. Ambas espadas son reliquias medievales auténticas y valiosas, pero su conexión directa con el Cid histórico es puramente tradicional. Durante siglos, la figura del Cid fue reinterpretada según las necesidades de cada época. En la Edad Media, representaba el ideal del caballero cristiano. En el Siglo de Oro, simbolizaba el honor español. En el siglo XIX, durante el Romanticismo, se convirtió en el héroe nacional por excelencia.
El filólogo Ramón Menéndez Pidal jugó un papel crucial en la construcción de la leyenda cidiana en el siglo XX. Su obra La España del Cid, publicada en 1929, recopiló documentos históricos pero igualó el valor del Cantar de Mío Cid con crónicas históricas, contribuyendo a la confusión entre realidad y ficción. Durante la dictadura franquista de 1939 a 1975, el Cid fue adoptado como símbolo del nacionalcatolicismo español, representando los valores tradicionales y la lucha contra el enemigo exterior. Esta instrumentalización política del personaje histórico generó rechazo en sectores progresistas e intelectuales. Los historiadores contemporáneos han trabajado arduamente para separar al Rodrigo histórico del mito literario. Obras fundamentales como las de Richard Fletcher, Gonzalo Martínez Díez, Francisco Javier Peña Pérez y David Porrinas González han reconstruido la vida real del campeador basándose exclusivamente en documentos contemporáneos. Esta investigación revela a un hombre mucho más interesante que el héroe idealizado. El Cid histórico fue un producto de su época. Una época de fronteras fluidas entre cristiandad e islam, donde las alianzas se basaban en intereses pragmáticos más que en lealtades religiosas absolutas. Rodrigo Díaz representa el fenómeno del señor de la guerra medieval, un líder militar con su propio ejército personal, mesnada, que ofrecía sus servicios al mejor postor, y que, cuando las circunstancias lo permitían, actuaba como señor independiente. Este modelo era común en la Europa feudal del siglo XI, pero el Cid lo llevó a su máxima expresión. Su capacidad para navegar entre los mundos cristiano y musulmán no fue oportunismo moral sino inteligencia estratégica. En una época donde la península ibérica era un mosaico de reinos en constante conflicto, la flexibilidad política era supervivencia. El Cid entendió esto mejor que nadie. Además del Cantar de Mío Cid y otros textos literarios, disponemos de fuentes históricas sólidas sobre el campeador. Existen documentos firmados por el propio Rodrigo Díaz. El más notable es una dedicación a la Virgen María en la Catedral de Valencia fechada en el año de la Encarnación de Nuestro Señor de 1098, donde se presenta como Príncipe Rodrigo el Batallador. Esta firma autógrafa es uno de los pocos ejemplos que tenemos de la escritura personal de un noble del siglo XI. Las crónicas musulmanas contemporáneas son fundamentales. La elegía de Valencia del Alfaquí al-Waqasi fue escrita durante el sitio de Valencia en 1094. Entre ese año y 1107, Ibn al-Qama o el visir Ibn al-Faraj compusieron el manifiesto elocuente sobre el infausto incidente, que narra los momentos previos a la conquista de Valencia. Aunque no se conservan los originales, historiadores árabes posteriores como Ibn Basam, Ibn al-Kardabus, Ibn al-Abbar e Ibn Aidari reprodujeron fragmentariamente estos relatos. La Historia Roderici, escrita en latín hacia 1190, es el texto cristiano más importante. Aunque exalta al campeador, mantiene cierta objetividad histórica y proporciona datos verificables sobre sus campañas militares. Estas fuentes permiten reconstruir con considerable precisión los principales acontecimientos de la vida del Cid, aunque persisten lagunas sobre aspectos personales y motivaciones. Hoy, más de 900 años después de su muerte, Rodrigo Díaz de Vivar sigue siendo una figura cultural vital en España. Su tumba en la Catedral de Burgos es visitada por miles de personas anualmente. El Camino del Cid, una ruta turística de 1.400 kilómetros que sigue los pasos del campeador desde Vivar hasta Valencia, atrae a viajeros de todo el mundo. En 2020, Amazon Prime Video estrenó una serie televisiva titulada El Cid, protagonizada por Jaime Lorente, que intentó presentar una versión más histórica del personaje, aunque obviamente con licencias dramáticas. La serie generó debate sobre cómo representar figuras históricas complejas en la cultura popular. El Cid representa para España algo más que un héroe medieval. Simboliza la complejidad de la historia española, donde cristianos y musulmanes no fueron simplemente enemigos, sino también aliados, vecinos y compañeros de armas. Su vida encarna las contradicciones de una época donde las identidades no eran monolíticas sino fluidas. La historia real del Cid ofrece lecciones sorprendentemente relevantes para el mundo contemporáneo. En un entorno cambiante, la rigidez es fatal. El Cid sobrevivió y prosperó porque supo adaptarse a circunstancias adversas, reinventándose múltiples veces a lo largo de su vida. Aunque vivía en una época de conflicto religioso intenso, el Cid priorizó alianzas pragmáticas sobre pureza ideológica. Esta flexibilidad le permitió lograr lo imposible. Desterrado 2 veces y desposeído de todo, el Cid mantuvo la lealtad de cientos de hombres que lo siguieron por elección.
Este liderazgo no se basaba en títulos heredados, sino en capacidad demostrada. La conquista de Valencia no fue un golpe de suerte, sino el resultado de años de preparación meticulosa, construcción de alianzas y guerra psicológica, además de fuerza militar. Enfrentó destierros, traiciones, la muerte de su hijo, y múltiples derrotas parciales, pero nunca abandonó sus objetivos finales. En conclusión, Rodrigo Díaz de Vivar no necesita las invenciones del Cantar de Mio Cid para ser fascinante. El hombre real, con todas sus contradicciones y complejidades, es infinitamente más interesante que el héroe idealizado de la leyenda. Fue un mercenario brillante que se convirtió en príncipe independiente. Un exiliado que fundó un señorío próspero. Un cristiano que sirvió a musulmanes y un vasallo que desafió a su rey. Un estratega que derrotó al imperio más poderoso de su época. Un padre que perdió a su único hijo heredero. Un guerrero que entendió que la guerra es política, y un político que sabía cuándo usar la espada. Su legado no es el del caballero perfecto y sin mancha que presenta la literatura épica. Su verdadero legado es demostrar que la grandeza histórica surge de navegar con éxito la complejidad del mundo real, no de conformarse a arquetipos simplistas. El Cid vivió entre dos mundos y perteneció completamente a ninguno. Quizás por eso se convirtió en leyenda. Porque representaba algo más grande que las divisiones de su época. Representaba la posibilidad de que un hombre, con suficiente talento, coraje y determinación, pudiera forjar su propio destino incluso en las circunstancias más adversas. Rodrigo Díaz de Vivar murió hace más de 900 años, pero su historia sigue resonando porque nos recuerda que la historia la escriben los que se atreven a desafiar lo establecido, los que encuentran oportunidad en la adversidad, y los que construyen imperios desde el exilio. Esta es la verdadera historia del Cid campeador, no un santo guerrero celestial, sino un hombre excepcional, que logró lo imposible en una época imposible. Y eso, precisamente es lo que lo hace inmortal. Si esta exploración del guerrero más fascinante de la España medieval te ha revelado cómo la verdad histórica supera cualquier leyenda, suscríbete al canal y dale like para más documentales sobre las figuras que realmente cambiaron la historia. En nuestro próximo video exploraremos otra historia extraordinaria donde los hechos reales son más increíbles que cualquier ficción. Gracias por acompañarnos en este viaje al siglo XI, cuando un caballero desterrado se convirtió en príncipe de Valencia, y su nombre en sinónimo de valentía, estrategia y determinación inquebrantable.